entiendes la doctrina de la gracia, si tú no comprendes 100% cómo funciona esta parte de Dios hacia el hombre, entonces es cuando decimos, no, es que la vida cristiana es muy aburrida. ¿Tú has escuchado algo así? No, es que a mí no me hables de Dios porque yo de Dios quiero saber cuándo. Ya cuando ya no haya nada, como a veces pensamos como, ya cuando nada me entretenga del mundo, es como cuando ya no le haya sentido sabor a la vida, cuando ya mis mejores años hayan pasado, entonces quiero saber de Dios. ¿Y sabes cuándo va a suceder eso? Pues, normalmente nunca. Siempre el mundo nos va a estar llamando a algo. Pero si comprendemos la doctrina de la gracia, lo que Dios hizo en su obra de salvación, la vida cristiana cobra un sentido muy diferente y dices, no hombre, ¿cuál aburrida? Si tú ves la creación, ¿a poco te parece un Dios aburrido de todo lo que ha hecho? No, es un Dios majestuoso. La forma en que diseñó el universo, no vamos a ir tan lejos porque pues no lo hemos visto, no hemos viajado, pero tú has visto muchas cosas del mundo, de esta tierra, y dices, ¿cómo Dios hizo eso? Estaba viendo el otro día un documental de Australia, de los animales de Australia, y dices, ¿cómo puede ser tantos colores, tantos sentidos que Dios les dio a los animales, sentidos de defensa, les proveyó de tantas cosas? Y dices, qué increíble es Dios. Y eso pensando en animales, en la naturaleza, en los paisajes, pero cuando piensas en el ser humano dices, no, Dios, eres sublime en eso. Y Pablo inicia en el capítulo 3 dando un mensaje que a lo mejor tú has pensado alguna vez, recuérdales. Y termina en el versículo 8, dice, y en estas cosas quiero que insistas, es decir, y vuélveles a decir una y otra vez. ¿Tú has estado alguna vez sentado ahí donde estás y Matías aquí, bueno, Matías o alguien que está aquí, otra vez Matías me está diciendo lo mismo? Pero aquí, ¿qué dice Pablo? Recuérdales. Y en otra parte de la Biblia él dijo, a mí no me es gravoso, dijo Pablo, volverles a decir las mismas cosas, no me voy a cansar, dijo Pablo, hasta que a lo mejor yo vea que ya lo están viviendo. Entonces, si tú escuchas a Matías o a David o a Chuy decir otra vez, pues es porque es como un mandato, ¿ves? Recuérdales. Lo interesante aquí es que está pidiendo Pablo, noten, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Tú crees que esta parte de la Biblia aplica para hoy en día? Nosotros pensaríamos, no, es que Pablo no vivió en nuestros tiempos. Pablo pues vivió allá hace muchos años. Él no sabía qué clase de autoridades íbamos a tener hoy día. Si Pablo supiera que las autoridades de hoy iban a estar bien corruptas, que íbamos a tener gobiernos bien desviados de los caminos de Dios, que íbamos a tener tantos malos manejos, no le pediría esto a los cristianos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades en primer lugar. Pero déjame contarte algo. En los tiempos de Pablo, cuando él está escribiéndole a Tito, el gobernador o el emperador que estaba al mando de las autoridades se llamaba Nerón. Nerón fue uno de los perseguidores más fuertes que hay en la historia de la iglesia. Este emperador se dedicó mucho de su poder y de sus esfuerzos a hacerle la vida imposible a los cristianos del primer siglo. Este emperador romano un día prendió en el jardín de su casa a cristianos como antorchas vivos. Les prendió fuego mientras él se paseaba en su carro por los pasillos de su jardín y viendo ahí arder a las personas en llamas. Este fue el hombre que aventaba las fieras a los cristianos en el Coliseo, que los aventaba con los osos, con los leones, con los tigres para que los devoraran. Mandó crucificar a muchos, mandó hacer muchas atrocidades. Si tú lees su historia, vas a ver que dedicó mucho de su vida a perseguir al cristianismo, a oprimir a los cristianos. Y aún así, en ese tiempo y en esa situación, Pablo dice, recuérdales que se sujeten, que sean obedientes. Y no solo a las autoridades, dice, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y aquí es donde entramos en materia, las buenas obras. Las buenas obras fue
un conflicto que tenía Lutero. Lutero fue uno de los reformadores de la iglesia. Él tenía un conflicto entre Santiago y Pablo. Él decía, por un lado Pablo me habla mucho de la gracia, de que Dios simplemente me salvó y soy salvo por gracia, pero por otro lado Santiago me dice que tengo que hacer obras, ¿no? Y él tenía un conflicto, él hasta quería sacar a Santiago de la Biblia. Pero aquí Pablo otra vez, recuérdales que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. ¿A ti te ha pasado que has escuchado personas que dicen, no, yo no quiero ser cristiano porque mira cómo se portan los cristianos? Me hacen ver como condenado. Una vez alguien me dijo, escuché que alguien dijo, no, yo no quiero que me hablen los cristianos porque me dicen que me voy a ir al infierno. Es cierta su realidad, si no acepta a Cristo se va a ir al infierno. Pero tenemos que mostrar el amor, tenemos que mostrar la misericordia, la mansedumbre. Cuando Jesús hablaba con personas que no conocían de Dios, que no eran del pueblo judío, como la mujer samaritana, por ejemplo, mostraba su benevolencia, mostraba su favor. Cuando hablaba con las personas que ya conocían, con los fariseos, con los escribas, les daba duro, ¿verdad? Son unos sepulcros blanqueados, porque ponen cargas que ustedes no pueden llevar. Y era Jesús muy tenaz con eso. Pero cuando era gente que no conocía de Dios, cuando Jesús entendía, pues son personas que no entienden de Dios, mostraba su misericordia, su favor, su amor para ellos, ¿verdad? Entonces aquí Pablo nos está recordando eso también. Muchas veces nos vamos a encontrar con compañeros de trabajo, con personas que son un poquito irritantes, pero tenemos que mostrar la templanza, el amor, la bondad, dar un testimonio de, pues yo en algún tiempo fui así. Y de hecho es el argumento de Pablo en el siguiente versículo. Nota el versículo 3. Porque cuando aparecen en la Biblia, porque es paras, entonces, por lo tanto, son palabras importantes porque nos están dando un sentido del mensaje. En este caso, ese porque nos va a dar una razón, nos va a dar un argumento de por qué debemos hacer lo que nos está diciendo. Que estemos listos para toda buena obra, que nos sujetemos, que no difamamos a nadie, que no seamos pendencieros. ¿Por qué? Dice Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El argumento es muy simple. Pablo nos dice, sean amables, sean buenos, tengan paciencia con la gente, no se irriten con ellos, por una razón bien importante. Nosotros éramos igual, dice Pablo. ¿Y quién está escribiendo esto? Pablo, un perseguidor de la iglesia antes de conocer a Cristo. Alguien que cuando vio morir a Esteban, el primer mártir de la iglesia, estaba ahí consintiendo con su muerte. Y seguramente las palabras de Esteban a través del ministerio de Pablo hicieron mucho eco, perdónalos. Y Pablo es quien les está diciendo aquí, recuerden lo que éramos antes, recuerden de dónde nos sacó Dios, recuerden lo que nosotros fuimos en su momento, para que recordando eso, para que no olvidando la miseria en la que vivíamos, podamos ser pacientes con la gente, podamos mostrar amor con ellos. Y el versículo 4 es el versículo central de nuestro pasaje. Nosotros éramos todo eso, dice Pablo, y otra vez una palabra importante, pero, y este es un contraste. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. En 2 versículos, 4 y 5, Pablo acuña un montón de verdades tan grandes, tan impresionantes. Nota todo lo que hizo. Se manifestó su bondad para con nosotros, fue nuestro Salvador, nos dio su amor para con los hombres, nos salvó, no lo merecíamos, no era por obras, no había justicia en nosotros, pero Él tuvo misericordia, nos lavó, nos regeneró a través del Espíritu Santo y nos justificó también. Un montón. ¿Quién es capaz de poner tantas cosas sino Dios a favor del hombre en un par de versículos? Tantas verdades acuñadas, todas a favor. Fíjate bien el argumento. Nosotros venimos desde el versículo 3 de ser
insensatos, es decir, necios, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, viviendo en deleites diversos, en malicias, en envidias, siendo aborrecibles y aborreciéndonos. Tú quizás estás escuchando esto y dices, no, yo no, tanto así. No era tan malo. Y luego viene el contraste a partir del versículo 4. Yo quiero decirte algo, aquí radica la doctrina de la gracia. Aquí es donde el punto, es donde Dios va a poner el dedo como en la llaga del hombre. Estaba platicando hace 3 o 4 días con 2 compañeros, me tocó comer con ellos en el trabajo. Y pues ellos, sabiendo que soy cristiano, empezamos a hablar de religión y tú sabes cómo son las pláticas cuando se habla de religión, ¿no? De fútbol y de política. Es complicado mediar ahí y la realidad es que con el paso del tiempo a lo mejor tú vas aprendiendo cómo ir manejando la situación. Pero según lo que yo he aprendido, siempre que tú hablas con alguien de religión, siempre el pensamiento está centrado en lo que cada persona cree. Si tú notas, el argumento inicial siempre es, no, pues yo pienso y yo creo, y de ahí desarrollas tu argumento sobre lo que tú crees y lo que tú piensas. Y justo ese es el problema que encontramos en el enlace entre el versículo 3 y el versículo 4. El problema del ser humano es que creen o que creemos que somos demasiado importantes. El problema del ser humano radica en creer que nosotros tenemos mucha importancia en este tema. Y la realidad es que cuando hablamos de la obra de salvación, fíjate bien lo que voy a decir, cuando hablamos de la obra de salvación, Dios decidió excluir totalmente al hombre. Dios decidió dejar fuera al hombre de la obra de salvación en el sentido de que tuvieran algo que ver con ella. Mira bien, cuando Dios nos salvó, nosotros éramos todo eso que dice el versículo 3. No está diciendo que cuando dejamos de serlo, Dios nos salvó. Dios no estuvo esperando, voy a esperar a que deje de ser ¿qué dice aquí? Tan necio, tan rebelde. Imagínate que Dios estuviera esperando que yo dejara de ser tan rebelde para salvarme. ¿Qué crees que hubiera pasado? No, pues iba a estar Dios ahí con mucha paciencia y con mucha misericordia, aguardando, porque nunca voy a dejar de serlo. Voy a esperar a que los de la Iglesia Bautista de Guadalajara dejen de ser tan maliciosos, dejen de estar tan extraviados. ¿Qué crees que hubiera pasado? No había salvación aquí. Por eso dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó, y ahí está, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, cuando Dios nos salvó, no encontró en ti y en mí una gota de justicia. Nosotros éramos, Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos. Y ese mismo capítulo, el capítulo 3 de Romanos dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay justo ni aún uno. Es decir, Dios no encontró ni una gota de justicia ni en ti ni en mí. Isaías dice que nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Es decir, lo mejor que tú y yo pudiéramos hacer, lo mejor que pudiéramos ser, lo más bueno de nosotros, Dios lo ve y dice, está lleno de pecado, está lleno de suciedad, está lleno de imperfecciones, no es suficiente para que pueda ser agradable delante de mí. Cuando Dios volteó y nos vio, éramos sus enemigos, éramos aborrecibles delante de Él. Entonces, ¿por qué salvarnos? Si éramos todo esto que dice el versículo 3, ¿por qué salvarnos? Una vez estaba en una reunión de muchas personas, estaban algunas personas discutiendo o tratando de encontrar algo que fuera único del cristianismo, que no hubiera en ninguna otra religión. Tú puedes pensar en algo y dices, esto solo lo tenemos nosotros los cristianos, nadie lo tiene. Y estaban ahí y entre los temas surgió una propuesta y dijeron, la resurrección
Y alguien dijo, pues no, porque otras religiones también dicen que su líder ha resucitado. No es cierto, pero lo creen, entonces eso no es único del cristianismo, la resurrección. Alguien por ahí dijo la encarnación, y otra vez alguien dijo no, porque hay algunas religiones pues que creen que también ellos siendo dioses han hecho hombres, han encarnado. Y entró C.S. Lewis y él dijo, algo que es único del cristianismo es fácil. Él dijo, la salvación por gracia. La salvación por gracia es una doctrina exclusiva, única, voy a decirlo, del cristianismo, pues porque viene a través de la Biblia, que es nuestra regla de fe y conducta. No hay ninguna religión en el mundo, de todos los millones que existen fuera del cristianismo, que diga que la salvación es a través de la gracia de Dios. Si tú piensas en el catolicismo te va a decir, la salvación es a través de las obras. Y ya cuando llegues ahí con San Pedro al cielo, pues él te va a decir si puedes o no entrar al cielo, si te portaste muy bien o si te portaste muy mal. Si tú vas con el Islam, pues el Islam te va a decir que tienes que cumplir una serie como de 8 pasos, 8 procesos en los que vas a llegar a ser como un estado de perfección. Si tú vas con el budismo, pues te van a decir que tienes que tener un buen karma para que así vayas reencarnando como en algo mejor, y si tu karma es muy bueno, pues creo que tienen 104 oportunidades para que ya puedas llegar como a un estado de gracia, vamos a decirlo, ¿no? Y así con cada religión te van a decir que tú tienes que hacer algo para salvarte. El cristianismo te va a decir algo desde el momento que tú llegas a los pies de Cristo, está hecho. No tienes que hacer nada. El cristianismo en el punto de la salvación es la única religión que dice, ya está hecho. Tú no tienes que hacer nada. Y yo sé que algunos estarán pensando, pero yo tuve que tener fe. Para recibir a Cristo, yo tuve que tener fe. Pero te tengo una noticia. Vamos a anclar esa parte en Efesios 2, 8 y 9. Entonces hagan ese versículo de memoria. Es uno de los versículos más conocidos de nosotros. De hecho, Efesios 2 podría ser un prototipo de Tito 3, porque el tema viene desde el versículo, desde que inicia nada más para agarrar el contexto. Mira, versículo 1, y Él nos dio vida a nosotros, ¿cuándo? Estamos muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando terminamos de nuestros delitos y pecados, no, cuando éramos eso, el tiempo es presente. Cuando tú eras aborrecible delante de Dios, Él te dio vida, desde el versículo 1 y luego 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, cuando éramos totalmente contrarios a Dios, Él nos dio vida. Dice 3, entre los cuales también estabais vosotros, viviendo en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4 nota, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y vamos hasta el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Es decir, Dios nos salvó a través de la fe, pero la fe, ¿qué dice el versículo? Tampoco es de nosotros. La fe que tú ejerces para recibir a Cristo, la fe que tú tuviste para decir, Señor, si quiero que vengas a mi corazón, mira, ya entendí que he vivido una vida tan miserable, tan apartada de ti, en una enemistad tan grande delante de ti. Esa fe de arrepentimiento dice aquí que es un ¿qué? Don. En el griego la palabra es carisma, regalo, favor que no te mereces. Es decir, Dios puso fe, fíjate, Dios puso fe en nuestros corazones para que pudiéramos recibirlo. Es decir, la fe que nosotros tenemos ni siquiera viene de nosotros. Nosotros somos incapaces de ejercerla si Dios no pone eso en nuestro corazón. Fe. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, regresamos a nuestro pasaje de Tito 3, quien puso esa fe salvadora en nuestro corazón también fue Dios. Mira lo que llegó al corazón de Dios de nuestra parte.
regresando al capítulo de Tito. Versículo 5 otra vez. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Primer punto dice, no había obras, no había nada bueno en el hombre. Llegó, la palabra misericordia es una palabra compuesta en el griego y básicamente lo que significa es la miseria de alguien llegando al corazón de otra persona. Misericordia. En términos prácticos, la miseria de nuestra vida que teníamos antes, de rebeldía, de pecado, de enemistad, de aborrecernos unos a otros, lo que dice el versículo 13, toda esa miseria de nuestro ser llegó al corazón de Dios y Dios dijo, voy a tener compasión de él. ¿Tú has pasado por algún lugar? Bueno, en la carretera es muy común cuando vas manejando, no sé por qué es muy común, pero hay un animal peculiar que se llama zorrillo. Y más alguna vez te toca que vas y que dices, huele a zorrillo. ¿Y cómo te resulta ese olor? ¿Alguna vez se te ha olvidado sacar la basura de tu casa como por una semana y ya le echaste ahí pues lo que sobró de la comida, el ribeye que tanto se te antojaba, pues ya está ahí de una semana y ya? Y has agarrado la bolsa negra y tienes que echarle lo último que te queda de basura y la has abierto y lo que llega delante de ti dices, ¿no se te ha erizado la piel con eso que dices, oh, me dio escalofríos? Oler eso. Eso llegó delante de Dios. ¿Tú cómo reaccionas cuando abres esa bolsa? Tratas de cerrarla lo antes posible y quieres aventarla. Yo que vivo en un tercer piso quisiera aventarla de tallazo al poste que ya hice ayer allá. No bajando. Y luego pasas por toda tu casa y va tirando, para colmo de males está bien, y va goteando esas gotas que tú ya sabes, ¿no? A todos les ha pasado. Varones que a todos tienen el ministerio de sacar la basura en sus casas de su es como que por default no lo dejan, ¿eh? Bien. Tu primer reacción es un rechazo a eso. Tú no vas por la carretera manejando y dices, qué rico huele a zorrillo. No sucede eso. ¿Sabes? Son los repugnantes que yo tengo con la sábila. ¿La has oído? De solo olerla te hace hacer gestos tan que dices, no puedo evitar hacerle como un rechazo a eso, ¿no? Dicen que es muy medicinal, pero qué feo huele. Haz de cuenta eso, llegando delante de Dios. Lo que llegó delante de Dios de nuestra parte fue algo así, como lo que llega a tu olor, a tus sentidos cuando vas por la carretera, cuando estás abriendo esa bolsa. Pero Dios, en vez de reaccionar como nosotros reaccionaríamos, con ese rechazo, con ese aborrecimiento, dijo, está bien, voy a tener compasión, voy a tener misericordia. Es más o menos como la misma palabra que se usa cuando va el buen samaritano y ve a ese hombre y dice, y tuvo compasión de él. La palabra es esplasmata en griego, que significa que se conmovió hasta las entrañas. Es decir, por dentro, cuando llegó todo eso, Dios quizá vio a nuestras vidas tan extraviadas, tan miserables, y dijo, no pueden seguir así. Déjame, tengo amor por ellos. Sí, me son delante de mí aborrecibles. Sí, no tolero su pecado, sí. Me es desagradable su manera de vivir, sí lo es. Porque Dios dice en la Biblia que es santo, no puede, es como tener una sábana totalmente blanca y que hubiera un puntito ahí negro. Dios no puede tener a eso. Él es totalmente limpio, es puro de ojos, dice la Biblia. Uno de los profetas más santos, Isaías, cuando vio la gloria de Dios en Isaías capítulo 6, siendo uno de los profetas más santos, el profeta mesiánico, el profeta del Evangelio, él dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque yo siendo un hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Dios santo. Y él que era un hombre, pues tú lees su libro, lees lo que él hacía y era un hombre santo, pero cuando, a la luz de la santidad de Dios, él dijo, soy un hombre muerto, soy muy miserable.
Entonces, volviendo al punto, el hombre no tiene nada que ver en la obra de salvación. Y no sabes cuánto me alegra esa parte de la Biblia. Y estamos leyendo Tito 3, pero es una doctrina que está anclada en tantos pasajes. Tú puedes leer Efesios 2, el que leímos ahorita, puedes leer la parábola del fariseo y el publicano. Todos esos son mensajes de gracia. Es la doctrina de la gracia diciendo, Dios decidió no dejar nada que ver al hombre en eso. ¿Y sabes por qué? Imagínate que Dios hubiera dicho, ¿sabes qué, Will? ¿Sabes qué, Eduardo? Hey, todos los, ¿sabes qué? Te voy a dejar a ti la responsabilidad del 1% de tu salvación. Yo voy a hacer el 99% de toda la obra de salvación. El 99% yo mando a mi hijo a la cruz, yo me encargo, yo esto, pero a ti te voy a dejar el 1%. ¿Qué crees que hubiera pasado? La hubiéramos regado. Tú y yo lo hubiéramos echado a perder. El plan de salvación se hubiera frustrado totalmente por el 1% del hombre que tuviera una injerencia dentro de ella. Dijo uno, la embarré todo. La hubiéramos regado. Y Dios en su misericordia dijo, no, mejor lo hago. Déjame asegurarme que van a ser salvos. Y cuando lees Romanos, que hace un tipo y cuadro de la parte del propiciatorio del Antiguo Testamento, Romanos nos dice que Jesús fue el propiciatorio, fue el sacrificio que se ofrecía sobre el propiciatorio y fue el sacerdote que ofrecía el sacrificio sobre el propiciatorio, cerrando así una obra de salvación completa. Para explicarlo rápidamente, era donde hacían los sacrificios para el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento dice, Jesús no es solo el sacrificio, no es solo quien derramó su sangre, también Él es el instrumento sobre el cual se vertía esa sangre. Y también Él es el sacerdote que degolló ese sacrificio, que hizo ese sacrificio para cubrir los pecados. Es decir, Jesús hizo una obra de salvación tan completa, tan grande, diseñada por Dios, que dejó fuera al hombre y que dijo, vas a ser salvo porque depende de mí. Porque depende de mí. Ahora yo pregunto, ¿no te place eso? ¿No te hace sentir decir, híjole Dios, ¿cómo fuiste a ser tan bueno conmigo? Porque déjame decirte algo, tú pensarás, o pensaremos como seres humanos, ¿y por qué Dios hizo eso? ¿Por qué no nos dio chance? Porque el Evangelio no hubiera sido tan hermoso. De hecho, la belleza del Evangelio, lo grande, cuando tú te pones de cara a cara con la salvación, con el Evangelio de Dios, porque vamos a seguir hablando de eso, ¿me quedan cuántas horas? Porque hay 4. Ok, cuando tú te topas delante de Dios con eso, lo ves tan increíble, tan hermoso, tan genial. La gente a veces no lo puede creer porque, no, tú me estás cuenteando, ¿cómo eso es un regalo? ¿Cómo algo tan grande puede, porque todo te cuesta, ¿no? Pero algo tan grande, el Evangelio, el hecho de que dependa de Dios, lo hace totalmente increíble. No lo hace menos hermoso, lo hace mucho más hermoso, porque es todo de Dios y nada del hombre. Y quiero notar algunos aspectos rápidamente de lo grande que es. Nota, seguimos en el versículo 5. Fíjate, ya nos tuvo misericordia y luego quiso, dice, por el lavamiento de la regeneración. Nos recreó, por decir así. Por eso, 2 Corintios 5:20, ¿estoy bien? Porque disculpen. Dice que somos nuevas criaturas. Nos recreó, nos hizo como una nueva. De hecho, en la cruz Jesús hizo una recreación del ser humano. Porque en Adán, recuerdan, fue la creación. Dios creó a Adán y Eva, pero Adán y Eva pecan y la imagen de Dios que había insertado en el hombre, si han escuchado que fuimos hechos a imagen y semejanza, se perdió. En la cruz Dios recuperó partes, te recreó a ti y a mí, nos regresó un poquito, porque nos la va a dar en plenitud en la eternidad, pero recreó otra vez nuestras vidas y nos hizo parecernos, siendo salvos, un poco más a Él otra vez. Entonces nos lavó por medio de la regeneración. Y imagínate qué cloro tuvo que usar para lavar tanta negrura que había de nosotros. Él usó ese óxido de ese que
tienes que ponerte guantes porque te quemas. Algo así debió haber hecho, una obra muy poderosa que solo el Espíritu Santo podía hacer, lavar tanta pudredumbre que había con nosotros. Y luego, ¿qué hizo? Dice, y la renovación del Espíritu Santo, que habla Romanos 12:2, ¿no? Nos renovó nuestra mente. Y tú has pensado, ¿cómo yo antes hacía eso que es tan abominable? ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar en lo que era tu vida? Espero que estemos diferentes y has dicho, ¿cómo yo podía hacer algo tan ruin, tan aborrecible, tan que ahora lo veo y digo, no puede ser? Pues es por esto, porque Dios renovó nuestra mente. ¿Cómo yo podía permitir que mis ojos y que a mi mente entrara tanta basura? Pues es por esto. Por eso ahora te resulta tan increíble decir, no, yo hacía eso, sí, pero Dios renovó nuestra mente, la transformó. Fíjate cuántas cosas llevamos, misericordia, lavamiento, regeneración, renovación. Y luego versículo 6, otra vez Dios acuñando tantas cosas a favor del hombre. En pocas palabras dice, a través del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Como si no fuera poco, como si fuera poca cosa. Fíjate bien, en nuestro ser, antes de recibir a Cristo, nuestra naturaleza espiritual estaba muerta, caída, enemiga con Dios. De hecho, no teníamos vida espiritual, en pocas palabras, no la teníamos. Cuando Dios hace la obra de salvación, nos muestra su misericordia, nos regenera, nos lava, nos transforma, y luego es como si Dios me imagino ahí contemplando y dijera, ya sé, voy a vivir dentro de él. ¿Tú te imaginas eso? Como un vaso que tenía, has dejado un café de días así que ya se le ve la lama ahí, lo haces así, parece gelatina y se mueve y dices, pues no me voy a tomar eso. Y luego si le echaste mucho azúcar, ya sabes cómo se pone esa situación. Tenías todo eso y Dios hace todo ese proceso, va, te desinfecta, te lava, te regenera, te hace como una taza nueva, te pone la orejita que ya se te había caído y luego dice, voy a llenar ese vaso. Pero no solo lo voy a llenar, dicen que hizo con el Espíritu Santo lo derramó. Entonces voy a hacer que se le salga por los codos, que él vaya pasando como Pedro. ¿Recuerdas? Él iba pasando en Hechos, que Matías ha estado predicando sobre eso una serie, y dice que su sola sombra sanaba a las personas. Pedro pasaba, estaba tan lleno el Espíritu Santo, él pasaba, y si estaba ahí un paralítico, de pronto se ponía parado. Ay, ¿tú te imaginas eso? Y alguien estaba ahí todo moribundo y pasaba Pedro, pasaba la sombra de Pedro, y se levantaba esa persona. No sucede hoy, Hechos ya hablaremos algún punto de eso, pero ya no pasa. Pero imagínate eso, pues así Dios dijo, no lo voy a llenar, lo voy a derramar. Es como cuando tú pones el vaso, estás en la platicada bien a gusto y ahí está el vaso tibio, derramado, el Espíritu Santo, no cualquier cosa. Dios mismo, la tercera persona en la Trinidad, diciendo, voy a hacer mi habitación, mi templo en él, en Will. Antes había un café ahí podrido, pero ahora va a estar el Espíritu Santo ahí, habitando. Ahorita vamos a ver a dónde vamos con todo eso. Y sigue, ¿no? Como que Pablo se emociona y se agarra diciendo un montón de cosas de pronto. Versículo 7. Para, y otra vez una palabra importante, acuérdense, pero, porque, entonces, dónde, cuándo, son muy importantes. Para, y el para es un conectivo de propósito. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Todo lo que hemos venido hablando, lo que éramos, cómo Dios nos transformó, para una sola razón, dice Pablo, para que fueras un heredero, como un hijo que tiene una herencia, para que no fueras como un huérfano que no tiene papá, que anda como una oveja descarriada y que al final de sus días su fin va a ser la perdición. Hablando en español, Dios te salvó para que cuando tú ya no estés en esta vida, estés en su presencia y no en su ira en el infierno. A través de algo bien importante, justificación. Es otra doctrina grande, justificados por su gracia. Fíjate bien, esta palabra no está en un tiempo ni futuro, ni mucho menos. ¿En qué tiempo está?
Y me encanta que siempre que aparece esa palabra está en presente. Lee la Biblia y siempre que aparezca va a aparecer en presente, nunca en futuro. Porque tú y yo pensamos, no, pues yo un día voy a estar muy glorioso cuando ya Dios me transforme y ahora sí ya estos kilitos de más que tengo y pues que ya me falta acá y que mis mejores... No, eso ya cuando esté con Dios. ¿Tú te has preguntado a qué edad te va a transformar Dios? Cuando Dios transforme nuestros cuerpos en la resurrección, ¿de qué edad vas a ser transformado? Te lo fue tarea. Nadie sabe. O sea, pero te lo has preguntado. Tú dices, no, pues yo quiero que me transforme como cuando a mis 20, ¿no? Bueno, fíjate bien, la justificación siempre es presente. De hecho, en griego es un presente continuo. Es decir, hoy es presente, mañana es presente, pasado mañana es presente, ayer fue presente. Siempre es presente. De hecho, Dios vive en un eterno presente. Justificados ahora. La justificación era un término legal y lo sigue siendo, es un término legal que lo que dice es sobre una persona emite un juicio y dice, él es justo, él es declarado justo. Will es justo, Matías es justo, todos son justos. Ahora, ¿lo somos? No, pero aquí dice, ¿cómo dice? Justificados por su gracia. ¿Justificados cuándo? Hoy. Somos. Mira, nosotros tenemos dos cosas delante de Dios. Tenemos una posición. Pedro habla mucho de eso, ¿no? Nosotros somos nación santa. Y nosotros nos vemos unos otros y dicen, no, pues si este hermano es bien pecador. ¿No? Sí, güey. Y luego dice que somos real sacerdocio y pueblo escogido y un montón de cosas ahí. Y también habla todo eso en presente. Lo somos. En una posición, sí. La posición que ahora ocupamos después de ser salvos delante de Dios es de santos, ahora, y de justos. Dios nos ve. ¿Y qué crees que dice? Declarado justo. Will, sellado, justo, justificado. Ahora, ahorita, ya. Y así con cada uno. Es padrísimo que Dios te vea como justo, como bueno, como santo. Desde ahora, no cuando te transforme, ahora Dios dice, Él es santo, Él es justo. Esa es la posición, fíjate bien, que tú ocupas delante de Dios. Como en un trabajo y dices, no, Él ocupa un puesto eminente, su posición es una jerarquía. La jerarquía que tú tienes ahora es de justo. Cuando hablamos de la condición, estamos ya hablando de otro tema. Nuestra condición sigue siendo de pecado. Y ahí es donde ya, entonces, decimos, pues no, en la práctica, en mi día a día, en mi diario caminar, pues no soy justo, ni soy santo, sigo tropezando y tropezando. Pero, ¿qué pasa? Dice la Biblia que tenemos un abogado delante de Dios. Si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Y un abogado, ¿qué hace? Pues es un mediador que busca que el juez te declare inocente o justo. Jesús hace esa mediación únicamente, Jesús, nadie más, entre Dios y nosotros. Y él aboga delante de Dios y dice, no, yo derramé mi sangre de tal manera que la sangre que él derramó, es como si esa sangre en la cruz nos cubriera, y cuando Dios voltea y nos ve, dice, sangre santa, hombre santo. Sí. Eso sucede. Y sigue siendo increíble por otra vez porque depende totalmente de Dios. Y dice, bueno, nos justificados por su gracia, otra vez, no por nada que ver con nosotros, por Dios, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. De la manera que iniciamos, así terminamos. Recuérdales, insiste. Ahora, yo quiero que te lleves algo en tu corazón este día. Si se te olvida todo lo que hablamos está bien, pero llévate algo en tu corazón para que lo recuerdes ahí. Debes de recordar la gracia de Dios en tu vida, que tú no tuviste nada que hacer, y a través de recordar eso,
hacer lo que dice el versículo 8, para que los que creen en Dios, ¿qué hagan? Procuren ¿qué? Ocuparse en buenas obras. Es decir, nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos. Nosotros no decimos, me voy a portar bien para que cuando me muera me vaya al cielo. No, nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos, porque somos santos, porque fuimos justificados. Y eso hace toda la diferencia en el cristianismo. No soy bueno porque quiera ganarme algo, ya alguien lo ganó por mí. Soy bueno porque ¿cómo no voy a ser bueno a la luz de tanto que se ha hecho a mi favor? ¿Y cómo no vamos entonces nosotros a vivir una vida diferente y agradable delante de Dios? ¿Cómo no nos vamos a levantar cada mañana y decir, Dios, yo le voy a echar ganas contigo? Si tienes toda esta obra de salvación, todas estas verdades acuñadas aquí, diciéndote, no lo mereces, pero te amo extraordinariamente. Y te salvé y eres mi hijo. Entonces, te animo a hacer buenas obras. Pero no buenas obras, no estoy diciendo que ahorita te vayas y hagas un montón de lonches, que bueno sería algún día quizás ponernos de acuerdo, pero digas, y me voy a ir al hospital a repartirlos. No, haz buenas obras en tu vida cristiana, en tu práctica cristiana, es decir, no voy a fallar a la iglesia. ¿Cómo no voy a querer tener un domingo, un encuentro con mis hermanos, una reunión, para estar en presencia de Dios si han hecho todo esto? ¿Cómo no voy a querer hacer un compromiso, decir, sí, yo me apunto para tal o cual cosa, si ya se hizo tanto a mi favor? ¿Cómo no voy a permanecer, cómo no voy a querer siempre estar ahí después de, a la luz de tanta cosa? He platicado con muchas personas cuando estaba en otras iglesias y siempre recuerdo una persona que trabajé con ellos en un matrimonio y trabajé yo los discipulaba y siempre fallaban a la iglesia. Y cada que llegaba los lunes, porque era hermano, ¿por qué no fue a la iglesia? No, pues es que mi lavadora, y ¿tú has escuchado eso? Y yo puedo pensar en Matías cuando nos habla y nos dice algo así, y entiendo perfectamente lo que se siente, porque tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo cambias una carga de lavadora por una reunión en la iglesia a la luz de esto? ¿Sí? Tú dices, no, sí, ¿suena absurdo? Sí. Tenemos que ser honestos delante de Dios y decirlo, no suena bien, no hace clic, no encaja, no va. Es como si tuvieras algo importante que hacer en unas letras de este tamaño y algo importante que hacer en unas letras así minúsculas, y dijeras, prefiero hacer lo importante en letras chiquitas y dejar las letras gigantes después. La Biblia dice que aprobemos de lo bueno lo mejor. Pues es bueno que laves la ropa de tu esposo, que se va a ir a trabajar a lo mejor toda la semana. Está bien, bueno. Pero pues lávala el domingo en la tarde, en la noche. Si no se la lleve húmeda, hombre. Pero ya fuiste a la iglesia. Sí, ¿no? Pero en diciembre te va a llegar con hipotermia. No. Eso no. Ok. ¿Algún testimonio? No. Pero mi ánimo es ese. Anclados en la gracia, si anclamos nuestra vida cristiana en la gracia de Dios, en la doctrina de la gracia, van a pasar, quiero decirte dos cosas. Número uno, le vas a encontrar plenitud a la vida cristiana. Se te va a dejar de hacer una carga de decir, no, la vida cristiana ya que Dios de allá. No, vas a decir, cómo sabe la vida. Y créeme, yo la vivo desde los 17 años y ha sido un placer. Y Dios lo sabe, estoy siendo honesto. Pero la otra cosa, cuando te encuentras la base de la gracia que Dios hizo con nosotros, no puedes dejar de ser un cristiano perseverante. Como vieron en Guachichí, no puedes decir, voy a aventar la toalla, ya no voy a ir a la iglesia, ya. Matías, ya no voy a ir a escuchar la iglesia, ya no voy a seguir leyendo la Biblia, ya no voy a hablar. Es imposible, porque a la luz de tanto, lo único que podemos decir es, Dios, aquí está mi vida. Si tú te derramaste por mí, yo lo voy a hacer por pura gracia, porque
ya ¿qué más puedo tener que la salvación y todo lo que me has dado? ¿Qué me puede ofrecer alguien más que eso? Entonces todo lo que ahora vivo, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y todo lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Bueno, entonces mi ánimo, hermano, es ese: persevera en tu vida cristiana, persevera en tus disciplinas y en tus hábitos, y perseveremos. Yo sé que todos estamos en la lucha y todos tenemos argumentos delante de Matías y le decimos, no, pues Matías, todos los hemos dicho quizás, pero llegas delante de Dios y le dices, Dios, mira mi argumento, y ¿qué crees que te va a decir Dios? Mira mi gracia. Y considera si la balanza está equilibrada, y vas a ver que la gracia tiene un peso tan grande que si pones la balanza en una mesa, pues